En esta cápsula quiero hablar acerca de un tema importante del Estado, que es la justicia. Ustedes saben que hace poco estuvo acá el relator de la ONU para poder hacer una especie de evaluación. Ha conversado con el gobierno, con la oposición, con algunos sectores corporativos de los abogados, de los jueces, y ha recogido una serie de impresiones, de valoraciones sobre el tema de la justicia. Yo he tuiteado 2 días antes que llegue el señor, el relator de la ONU, justamente haciendo referencia a esto, de que no iba a cambiar mucho, porque definitivamente no hay mucho que descubrir, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que ya todos sabemos cómo es la justicia. Es decir, más ha sido un show mediático, y el gobierno me parece que ha usado esto un poco para entretenernos y para aparentar de que está preocupado por la justicia, ¿no? Porque la ONU se mueve a petición de partes, no es que se va, como dijo un senador, creo que el senador Loza en un programa de televisión, dijo la ONU ha venido por... No viene por propia voluntad. O sea, es inconcebible que un senador de la República no sepa estos elementos fundamentales y salga a decir estupideces, ¿no? Estupideces, realmente da vergüenza. Los legisladores, la calidad que tenemos de diputados, senadores en el país, ¿no? Que hablan totalmente burradas, ¿no? En los medios de comunicación, y lo dicen sin desparpajo, sin ponerse colorado, lo dicen por los medios. La ONU es un organismo multilateral que siempre actúa a instancias de parte. El gobierno ha pedido que un relator, que un delegado venga al país a hacer una especie de evaluación. Ha pedido del gobierno nacional. Entonces el gobierno, o sea, esto es de parte del gobierno, no es un tema voluntario de parte de la ONU, para comenzar. Segundo, no es vinculante este informe. ¿Qué significa eso? Que Bolivia se puede apartar y puede ser un documento que sirvió para ponerlo en el gavetero y punto. En el informe preliminar, es decir, en un resumen de lo que va a preparar ahora como informe final, que va a ser entregado en los próximos meses, el delegado, el relator, ha mencionado 9 puntos. De los 9, todos los conocemos, todos. Esas conclusiones preliminares las conocemos al dedillo. Lo que sí, no sé, ahí creo que hay un poco de optimismo. Dice, hay una gran disposición para un gran acuerdo nacional. En esa parte creo que hay una especie de alto entusiasmo de parte de la autoridad. Es decir, yo no veo que haya una voluntad del gobierno a hacer un acuerdo nacional, porque el gobierno no es un gobierno democrático. El MAS no es un partido democrático que pacte. La verdad, a mí me molesta cuando hablan de la democracia pactada como algo, digamos, peyorativo. La democracia en sí misma es un pacto. Es decir, yo no entiendo cómo algunos, inclusive opinadores, algunos analistas, algunos que son catedráticos en la universidad, dicen semejante estupidez, ¿no? La democracia en sí misma es un pacto. Toda democracia es pacto. Cuando uno va a votar, ¿no? Va a firmar un pacto, porque ahí, a través del voto, se establece un acuerdo para quién nos va a gobernar. Es decir, per se, la naturaleza de la democracia es pacto, la democracia pactada. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir, no es cierto? Bueno, entonces, lo que quiero afirmarles es que el gobierno del MAS no es un gobierno de pactos, es un gobierno de imposición por la fuerza. El gobierno no dialoga, no es un gobierno de diálogo, de concertación, de negociación en el buen sentido, ¿no? Todos los días negociamos, todos los días hacemos acuerdos, todos los días, con el hijo, con la esposa, con el amigo, con el empleado, con el cliente, todos los días estamos negociando. Negociando es que yo te doy, que tú me das. Acordar, pactar, eso significa negociar. Entonces, la democracia es eso, pactar con la oposición, pactar con el contrario para llegar a consensos. Y eso es lo que no hay en el gobierno. Bueno, entonces en esa parte lo veo muy entusiasmado.
al relator. Sin embargo, bueno, esperemos que sea así. Yo no veo predisposición del gobierno nacional porque su naturaleza no le permite, porque no es demócrata el gobierno. Ahora bien, yo pienso que el más, digamos, el que no tiene voluntad o el más perjudicado o al que no le conviene que se reforme la justicia, no que se reforme, lo que se requiere a la justicia es una reingeniería, es decir, es un cambio prácticamente estructural, no una reforma, sino una reingeniería. Porque la justicia está muy mal en todo sentido. Primero, fue un error gravísimo, el haber introducido en la Constitución, así como hay otros errores grasos en la Constitución, el haber introducido en la Constitución la elección por voto popular. Por voto popular cualquiera es elegido. O sea, el problema es ese, que por voto popular se elige a cualquiera, como los políticos. Cualquiera puede ser alcalde. El borrachito de la esquina, si tiene carisma, es un tipo simpático, interesante, puede ser alcalde, puede ser presidente, como el cocalero Evo Morales, ignorante, sin formación, llegó a ser presidente de la República. Para ser alcalde, para ser gobernador, para ser diputado, senador, cualquiera. Es decir, no es meritorio, no es porque sea una persona, digamos, una persona destacada, una persona que sea, digamos, inteligente, que sea una persona productiva, no es ese. La gran mayoría, hay excepciones por supuesto, pero la gran mayoría en el caso de los países nuestros son cualquiera, son los desechos de la sociedad. Son los que no consiguieron pega, los que fracasaron en su trabajo, los mediocres, esos son los que se dedican a la política, lo que les fue mal en el negocio, los malos de la familia, el hijo negro de la familia, ese se dedica a la política y obviamente es pícaro y le va bien. O sea, es lo peor de la sociedad. Entonces, el haber escogido el camino para escoger jueces ha sido un craso error. ¿Por qué? Porque hemos tenido los peores, no los mejores, ¿no? Entonces, se debe buscar la forma, creo que este es el primer acuerdo que hay que hacer, la forma de cómo hacer que no sé, pues, cómo hacerle la vuelta a la Constitución, porque está en la Constitución, lamentablemente, en la Constitución, porque hacer un referéndum, reforma, va a ser muy complicado, hacer la vuelta a la Constitución para que no sea electo, para que no vaya por voto popular, porque está en la Constitución. Ese es el primer tema, ese es el primer escollo que hay que vencer ahora. Porque esto es un total fracaso, la elección que se hizo del actual Tribunal Supremo de Justicia, del actual Tribunal Constitucional que se dio. El segundo tiene que ver con la selección. Esto también es clave. Es decir, yo creo que los políticos no deben meter la mano en la selección. En este momento es el Parlamento el que selecciona. O sea, la gente no vota, la gente va a elegir, no ni siquiera elegir. La gente va simplemente a votar por algo que ya está seleccionado, que está elegido ya. O sea, ¿no es cierto? Es el Parlamento el que selecciona y selecciona pues a sus militantes como ha ocurrido. Hay autoridades, y vayan a ustedes a la página web, todos son mediocres, todos, ninguno es destacado. Vayan a ver su currículum en la página web del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Hay uno que solamente el mérito de haber sido asesoró a las Bartolinas Sousa. Ese es el mérito que ha tenido. Y llegó a ser tribuno. Es miembro del Tribunal Constitucional. Ese es su único mérito. ¿Ah? Imagínense ustedes, esa es la calidad que tenemos nosotros. O sea, eso da como resultado los procesos democráticos, que no lleguen los mejores, sino más bien lo peor de la sociedad. Bueno, entonces, segundo pacto que debe acordarse es que los políticos no deben seleccionar a los magistrados. Los políticos no. Debe haber un consejo aparte que sea plural, donde participe, donde quizás un delegado del Parlamento sea uno, pero no sea el monopolio, ¿no? El colegio, los defensoría del pueblo, no sé, pues hay varias derechos humanos, hay varias instancias, las universidades, por ejemplo, ¿no? Podrían participar, las facultades, participar en la selección de los mejores, un mecanismo donde se pueda introducir, se pueda garantizar que los mejores participen, ¿no es cierto?, en la elección. Luego, el otro elemento, el presupuesto. ¿Cómo es posible? Pues 0,45%, ni siquiera el medio por ciento, más del 20% se dedica al tema de seguridad de Estado,
y solamente ni el 1%, solo 0,45% o 0,44% se destina para la justicia. Los expertos dicen que deberíamos por lo menos llegar al 3%, por lo menos al 3%. Y finalmente, respetar la institucionalidad del sistema judicial. En la República, el sistema republicano que es el nuestro, se debe respetar y se debe tomar como política de Estado la separación de poderes, no la independencia. O sea, la independencia, la Constitución no habla de independencia. Yo no sé por qué algunos abogados, alguna gente habla de independencia, cuando la Constitución habla de interdependencia, que es distinto, ¿no? Interdependencia. Pero la Constitución, en el sistema filosófico, establece como República de Bolivia la separación de poder, que es distinto a la independencia, separación, o sea, hay una cierta autonomía, autarquía y un respeto de los 4 poderes. Esto es también una locura, ¿no? O sea, el poder electoral supuestamente es un poder más, ¿no? Son 3 los clásicos, pero en Bolivia, como nos gusta mucho inventar el agua tibia, como esto de ningún país del mundo elige sus jueces, ningún país del mundo, salvo Estados Unidos, que son los de mínima cuantía en los condados, pero tienen una justificación esa, ¿no? Pero en ninguna parte del mundo a los magistrados se los elige por voto popular, ninguna. Nosotros somos los que queremos acá destacar, aunque sea haciendo el ridículo. Entonces, el tema está en que necesitamos garantizar que la justicia sea, digamos, no independiente, sino sea separada del manoseo, aislada del manoseo político y que actúe de forma... Ahora, usted, parece bonito lo que estoy diciendo, ¿no? Oh, pues es excelente, o sea, lo sabíamos hace mucho tiempo este tema, o sea, no es un tema nuevo, no es que yo me puse a investigar, a averiguar, y no, ya se viene discutiendo hace años ya, no es de ahora el problema. Entonces, por esa razón, el relator fue más un show nada más, no fue algo, digamos, que efectivamente vaya a contribuir a mejorar. Ahora bien, esto parece interesante, lo que acabo de decir. Esta es son 10 las propuestas, pero estas son las más importantes. Pero parece interesante, dice, ese es el camino, esa es la ruta. Pero ¿sabe qué? Al MAS no le interesa, no le conviene, mejor dicho, que esta clase de propuestas se haga realidad. Al MAS no le conviene. A esto, al azul. Este color me encanta, no sé por qué me gusta mucho el azul. Pero el azul, a los azules, al gobierno nacional, al MAS, no le conviene. ¿Sabe por qué? Porque el día que haya independencia judicial, o digo, el día que haya separación de poderes verdaderamente, el día que la justicia no sea manoseada por los políticos de turno, ese día el MAS muere. Escuche bien. El día que la justicia sea, como dice la Constitución, con separación de poderes, o sea, separación de órganos, no de poder, porque hay un solo poder, o sea, filosóficamente el poder es uno solo. O sea, no se puede separar el poder, eso está mal dicho también, ¿no? No se puede separar. Venimos ahí repitiendo lo que la academia de manera, digamos, distorsionada enseña, separación de poder. No se separan los poderes. Es decir, lo que se separan son los órganos de poder, que es distinto. Eso es el término correcto en la filosofía. Los órganos de poder son separados, pero no el poder es uno solo. Bueno, entonces, lo que tiene que haber, o sea, el día que haya, mejor dicho, el día que haya estos órganos de poder separados, es decir, que actúen de manera autónoma, sin el manoseo del otro, sin la subordinación al otro, por lo menos el tema judicial. Muy difícil que el Parlamento se maneje así, si tiene mayoría, digamos. Pero por lo menos en la justicia, como ocurre en Estados Unidos, en países serios, el MAS desaparece. ¿Sabe por qué? Porque el Poder Judicial va a tener la capacidad de poder frenar todos los excesos del gobierno nacional. Ese es el problema. Este gobierno tiene vocación autoritaria, de pasarse por encima por las leyes. Y no habrá dirigente ni autoridad masista que esté suelta. Van a estar en la cárcel. Hay muchos masistas, la gran mayoría, hay excepciones sin duda, pero la gran mayoría de los masistas, si hubiera una justicia, digamos, con separación de poderes, estarían en la cárcel en este momento.
no serían ni autoridades, no estarían sueltos por ahí disfrutando de la riqueza de mala vida que se han robado. En el caso del Chaco hay varios que han vuelto otra vez a ser candidatos y están sueltos, libres, impunes. Se han robado la plata del pueblo y están impunes. Pero como hay una justicia subordinada, entonces están sueltos, garantiza pues la impunidad. El día que tengamos una justicia, verdaderamente justicia con J grande, los masistas van a ser los primeros a estar en la cárcel, llenar las cárceles. Ese es el problema para el MAS. El MAS no le conviene. ¿Por qué? Porque el MAS vive en la corrupción, vive en la impunidad. ¿Ha visto usted lo del gobernador de Potosí? Ahí está la prueba, ¿no? La prueba. Evo Morales anda suelto. Cuando Evo Morales fue el que instigó que mueran más de 40 personas para que no haya oxígeno en el gobierno de Áñez, que no entre comida, sigue suelto, sigue libre, sin problema. Despilfarro a mano suelta de 50.000 millones de dólares en este país. 50.000, y está suelto Evo Morales. O sea, no hay justicia. ¿Entiendes? El día que haya justicia independiente, no. En Estados Unidos, el presidente Trump ha firmado un decreto contra los inmigrantes, recuerda usted eso, ¿no? Y una persona ha hecho una denuncia ante un juez de un condado, un juez, digamos, de mínima cuantía, un juez de una provincia, ¿no? De un pueblito, así, de un pueblo alejado. Ese juez ha fallado inhabilitando ese decreto presidencial. ¿Y sabe quién en Estados Unidos? El presidente tuvo que retroceder y tuvo que obedecer esa anulación de ese juez a ese decreto presidencial. Y a ese juez no le pasó absolutamente nada. Ese es Estado de Derecho. Eso se llama Estado de Derecho y se llama separación de poderes. La justicia tiene la capacidad para actuar de forma autónoma en caso de injusticia. Ahora, el presidente tiene el recurso, lógicamente, para poder, pero el juez le paró el coche. Un juez de una provincia, de un condado, de un pueblito, como acá, ¿no? Digamos Calaparí, no sé, pues un pueblito así. Entonces, esta clase, digamos, de acción es fundamental en la justicia. La justicia requiere de que sea independiente de manera inevitable si queremos que haya democracia.